Son la verdad que bastante sucios. Entre ellos mismos se discriminan. Había una que la estaba besando y después esa empezó a besar a todos los del grupo. Y bueno, ruteros, ¿pensaban ustedes que íbamos a estar aquí en Dinamarca y no íbamos a hacer este video? Pues no, se guacharon, porque aquí vamos a hacer qué piensan los latinos de los daneses. Así que abróchense los cinturones y bienvenidos a otra ruta. Nacho, cuéntame. ¿Cuál ha sido la experiencia más extraña con un danés? Bueno, lo más típico es que tú conoces aquí daneses un sábado o viernes por la noche, te tomas unos tragos y son muy, pero muy amigables. Al siguiente día no existen, desaparecen. Tengo muchos en Facebook, en Instagram y nunca más hemos vuelto a topar conversaciones. Los daneses en el amor. Frío, caliente, ¿cómo son? Por lo que me han contado. Ah, porque es que ustedes se chismosean las cosas. Por ahí me han contado. Ok. Y bueno, que son bastante más individualistas que lo que son las latinas. Un poco más como más frías. He escuchado que los hombres son... De hecho, las mujeres acá la llevan. Las mujeres son las que piden el noviazgo, digamos. Los hombres en realidad son como bastante pavos, bastante insípidos. Nos vamos hoy mismo de aquí. ¿Qué cierto tiene de que los daneses son metrosexuales? Yo creo que sí, ¿eh? Sí, les gusta cuidarse mucho. Pero eso es bonito. Sí, Eso es muy bonito. Es muy bonito. Son impecables, tienen un cuidado de su imagen muy bueno, llamativo. Todos se visten muy bien, se ven todos estupendo y uno se siente muy normal. Por eso decirlo como, oh, ok, debo forzarme más en mi outfit. Yo pensaba que eran más onda estilo viking. Ok. Más, y no, son bastante... Son civilizados. Sí, la onda que tienen es muy arregladito, muy pipi cucú. Yo nunca he visto a un danés mal vestido o oliendo mal, no. Se cuidan mucho. ¿Tú crees que los latinos deberían de coger eso de los daneses? Sí, uno que otro, sí. ¡Wow! ¡Apunte, Pipo! Eso quizás a veces, no sé, a mí en lo personal como que no lo siento tan natural porque todos se visten de alguna forma muy establecida y no es tan, no sé, hoy día me quise poner algo rojo con pantalones verdes y no combina, eso no lo hacen. Entonces todo negro y blanco en colores de ropa, entonces como... A mí en lo personal no es tan original. Si hoy día me he visto como quiero, me he visto de tal forma porque sí, nomás. ¿Cuál es la situación más extraña ¿Ya? la cual tú has pasado con una persona danesa? Siento que son muy sinceros y en el trabajo, por ejemplo, un día me dijeron, tú vives enferma, así como de la nada. De repente son como muy directos, sin filtro. Creo que... Es que tú has pedido mucho permiso en el trabajo. ¿Quiénes son más infieles, latinos o daneses? No, me mataste. Yo creo que definitivamente los latinos. Yo creo que eso de la infidelidad, eso va de cada quien. Yo creo que los latinos, pero porque no tengo tantos amigos daneses ni me cuentan, no me van a contar tampoco si son infieles. Mira, no te van a dejar entrar a Argentina después de este video. Los latinos somos más fuertes en ese sentido, ¿Por qué? porque somos más calientes, ¿verdad? Porque acá está súper establecido el poliamor. Allá no. Esa es la gran diferencia. Una chica llega donde ti y te pregunta si la relación puede ser abierta y para ellos es normal. Nosotros no. Nosotros no tenemos ese clic para entenderlo. Este niño me ha quitado toda la motivación de yo buscarme un danés. Yo no estoy buscando ningún poliamor, ¿eh? Algo serio. Pero tú sí eres fiel, ¿verdad que sí? Yo soy fiel. Ok. Después de que ¿Eres me la excepción? Sí. Ah, después que se casó. Después o sea, que me casé. No, yo siempre he sido así, la verdad. metió la pata aquí hasta el fondo. Y que después que me casé, No dijo. le diga nada a ella. Y es cierto de que los daneses son tacaños. Sí, sí, porque nunca dan propinas. Digamos que sí, ellos se ajustan a su presupuesto, son un poquito tacaños porque no les gusta a ellos que quede algo que no esté fuera de su organización. Más que tacaño, ellos se dan muy buena vida para ellos, pero son malos para dar propinas. No está en su cultura y bueno, siendo un mesero es difícil entenderlo. ¿Quiénes son más tacaños, los latinos o los daneses? Creo que los latinos. Tata, ¿cuál es la diferencia más grande entre un latino y un danés? Yo creo que culturalmente somos totalmente distintos. Nosotros los latinos somos mucho de hacer. Yo he notado en el trabajo, todos los que somos latinos estamos siempre haciendo y todo rápido y todo ahora y ellos son calmados una vez, pero bien. Ellos estructuran todo hacia el futuro, todo está
organizado, todo está en el calendario. Bueno, nos vamos a juntar el viernes a tal hora a tomar la cerveza. Antes de empezar una fiesta, ellos dicen todo cómo va a ser la fiesta. ¿Me explico? Ok. Por ejemplo, empieza la fiesta a las 6, bueno, jugamos al ping-pong hasta las 7, después tomamos cerveza hasta las 7:30. Que de ahí que lo respeten cuando ya están tomados, no sé, pero sí lo hacen así muy estructurado. Y en cuanto a otros aspectos, por ejemplo, son mucho de llevar una buena vida en el sentido de cuidarse mucho, son como mucho deporte, muchas esas cosas que de repente en Latinoamérica o en Chile no se hace tanto, digamos, no es prioridad. ¿Cuál es la experiencia más extraña que tú has tenido con un danés? Vino una amiga mía de Costa Rica y estábamos tomando fotos cuando vinieron dos daneses a abrazarnos y a sacarse una foto con nosotros. Fue muy gracioso porque los daneses son un poco fríos, reservados. Se dice por ahí que los daneses son dados a la bebida. ¿Quiénes son más borrachones? Eso es verdad. ¿Los latinos o los daneses? No, eso es verdad. Nunca he visto una señora grande en Argentina borracha. Y acá lo he visto. Mi señora es venezolana, cuando estuve en Venezuela me choqueó ver cómo consumían cerveza los venezolanos, hasta que llegué acá. Ustedes escuchando, ¿verdad? Venezuela, Venezolano. díganme. Ustedes beben mucho, déjanos en los comentarios y eso. ¿Latino o daneses? Depende para qué, hermano. Depende para qué. Si tenemos que armar un negocio y yo lo armo con los daneses. ¿Y para qué sería un latino? Para salir de joda. Ah, ok. Para pasar un momento chévere. Para salir, pasar un lindo momento. ¿Latinos o danesas? Latinos. Por la forma de ser, por nuestra cultura, ¿Quiénes son más rápidos en una relación? ¿Latinos o daneses? los latinos. No, los latinos. Por supuesto. En 2 minutos estamos y nos conocemos y en 2 minutos nos pasamos el teléfono y ya quedamos y organizamos y chao. Los daneses no, me parece que tienen un filtro bastante imponente, pero creo que cuando vos rompes eso, que es cuestión de tiempo nada más, después son de fierro. O sea, Te llevan con ella a beber. claro, y así queda. ¿Los daneses se bañan, sí o no? Antes de responderte esta pregunta y todas las otras que están bastante picantes, ¿por qué no vas y te suscribes? Danos un poquito de cariño porque, señores, esto no cuesta nada. Y si también quieres ver mi canal, Cata Viajera, puedes ir a suscribirte, allá te espero. Chuta, ahí sí, efectivamente. No sé si no se bañarán o no conocen el desodorante. Pero, ¿Cómo pueden ser metrosexuales si no se bañan? Entonces, pero se ven bien, si tú lo ves en una cámara se ve estupendo. Ya, pero dime, el olor habla por sí solo, no creo. Dime. Y lo otro es que los gases les cuesta mucho mantenerlos adentro. Los sueltan sin pudor. ¿Tú crees que los daneses se bañan? Sí se bañan. Sí se bañan, por lo menos en la noche, sí se bañan. Hay unos que no, hay otros Pero no te ha dado un olorcito medio extraño. No, es algo increíble porque huele muy bien. O sea, huele muy bien. Es muy raro ir al metro y eso que hay mucha gente, no huele mal. O sea, no huele mal, huele riquísimo. No se baña. Esta gente de verdad que Te ha dado ese olorcito por ahí. ellos esperan hasta ver cuándo tienen más olor o ver qué. Dejan un día no bañarse y al otro día sí. Son la verdad que bastante sucios. ¿Y has visto los baños como son aquí? Son muy chiquitos, No, pequeños. no lo he visto. No, mejor que no lo veas. Háblame de la diferencia que hay entre la comida danesa y latina. Bueno, es muy distinta. De partida, el plato típico acá, no sé si lo han visto, pero se llama smørrebrød o algo así, que es un pan de centeno y luego con algunas verduritas y pescados arriba. Esa es la comida típica. Es una cosita así, muy pequeña y muy light. ¿Y es buena? Depende si te gusta el pescado, sí. Si tú tuvieras que describir a un danés con una sola palabra, ¿cuál sería? Frío. Ok. Son fríos. Amables. Perfección, porque quieren ser perfeccionistas en todo, verse perfecto, actuar perfecto, trabajar perfecto. ¿Qué es lo que tú dices? Esto me encanta de la cultura danesa. El poder beber todos los días. Wow. Los tranquilos que son, los pacíficos que son. Lo que más me gusta es que andan en bicicleta a cualquier edad. Es impecable, vas a ver niños que tienen mejor 3 años al lado de los padres ya empezando. En Argentina decimos nació con una pelota bajo el brazo, acá nacen con una bicicleta bajo el brazo. Sí, es espectacular. Y que les gusta mucho la actividad deportiva. La felicidad que tienen en ellos mismos es una cosa muy loca, que los daneses piensan mucho en lo que quieren hacer. De hecho, a veces no son tan empáticos con el mundo
simplemente ellos son felices. Ejemplo, estás tú en la playa y alguien y se quita la ropa y se pasea frente a ti. Y me encantaría a mí poder ser así, pero no puedo, no sé por qué. Cuando toman un poquito y se ponen muy alegres, eso es lo que me gusta mucho de ellos, de que cuando toman se desinhiben. Eso. ¿Y lo que no te gusta? Lo que no me gusta a veces también me gusta, que es su demasiada estructura, pero a la vez indirectamente me beneficia en muchas cosas, o no beneficia la estructura. Eso es lo que podría decir que no me gusta tanto. Todo lo que significa el festejo aquí es muy cerrado, como que le falta un poco de energía, de calor. Ellos tienen que planificarlo todo en esos casos. Y eso es horrible, porque si tú no estabas en esa planificación, no puedes llegar de un momento para el otro y decir, yo voy. Aquí no se puede caer de paracaídas en las fiestas, exacto. así que olvídense de eso. Imposible. Que a veces encuentro que no se atreven a decir lo que piensan. En el restaurante nos pasa mucho que tú le dices que no hablas danés, hablas inglés, y les molesta, los descompone. Entonces como que hubiese algo de molestia contra los inmigrantes, pero no son capaces de decírtelo. Su frialdad, cuando son normales. Ebrio todo el tiempo, entonces. Lo que menos me gusta de los daneses es el acceso al alcohol de temprana edad. No sé muy bien, pero creo que hay una ley que les permite consumir desde los 16 años, creo. Una señora amiga de Buenos Aires que vive con su hijo adolescente acá y que ya tienen reuniones porque justamente acceden al alcohol a muy temprana edad y acá se vende cualquier tipo de alcohol y cualquiera puede ir a comprar cualquier cosa. ¿Son estas personas, los daneses, racistas? ¿Sabías que nosotros ya hemos hecho este video en diferentes países? Mira, por ejemplo, este o este. Cualquiera de esos tienes que vértelo después que te veas este. Así que sigamos. Yo diría que sí. Creo que racismo hay en todos lados, lamentablemente, y acá no es la excepción. De hecho, entre ellos mismos se discriminan el que es más rubio. O sea, imagínate, rubio blanco al que es rubio normal. Bueno, yo soy rubio, entonces como que muchas veces me hablan como danés y cuando se dan cuenta que no soy danés y les digo que soy chileno, como que no me creen que soy chileno. Y es como, no, pero tú tienes familia acá en Europa. Y es como, no, soy muy chileno, la verdad. No, yo no creo que sean personas racistas. Puede haber personas racistas, no digo que no haya ninguno, solo que en lo general no he sentido en ningún momento racismo. De hecho, cuando le digo que vengo de Argentina, me dicen, oh, Argentina, y bla, bla, y empiezan a hablar de Argentina. Muchos conocen mi país, cosa que cuando yo estaba en otro lugar, ni siquiera sabían dónde quedaba mi país. Bueno, yo siendo morena, en un país donde están todos rubios, sí lo he sentido. No es una discriminación directa, pero es como por debajito. Te saben marcar la cancha, saben que no sos de acá, te lo hacen saber. O sea, que es un tipo de discriminación. Sí, yo sí, de hecho creo que uno la vive en algunos espacios laborales también. No es muy común tampoco, porque me he encontrado que ven con relaciones con daneses. A mí la primer bici que le han regalado a mi hija fue una pareja danesa. Después conocí una familia danesa nadando en los canales de acá en verano y un jueves y el día viernes estábamos comiendo con ellos. ¿Y alguna vez tú te has sentido no discriminada por ser morena? Que tú dices, wow, pero es un privilegio estar aquí y no ser morena. Bueno, desde que llegué siempre los hombres me han mirado mucho porque como acá todas son rubias. La sensación del bloque. Igual hay hartas nacionalidades acá, no es que sea la única morena, pero sí como que uno es atractiva de repente para los chicos acá. Ahora sí me quedo. Una experiencia extraña que te haya pasado con un danés. Ver a dos mujeres grandes, borrachas besándose, que no eran pareja. Se emborracharon y... Pará, había una que la estaba besando y después esa empezó a besar a todos los del grupo. ¿Y tú eras...? ¿Me entendés? Yo pensé que eran pareja, pero después empezaron a darse besos todos. Y eran todos gente grande. Y eran todos amigos. Y estaban como que se besaban. No me pareció nada malo. No, porque tú estabas en la fila, o sea que a ti también Ya, te estaba llegó. ahí esperando en la fila. A ti te llegó también el beso, me imagino yo. No, pero me pareció como una forma como que ellos querían demostrarse amor. O estaban como muy en una, muy de sentimental y... En una comunidad de amor. Claro, una comunidad de amor y me pareció algo extraño, pero no me pareció algo malo. ¿Y cuál es tu palabra danesa que tú dices, wow, esta palabra me encanta? No sé si la pronuncio bien, pero creo que es un, que significa cerveza. Es que al chico le encanta beber, entonces. La cerveza. Oh. Ay, a mí me encanta yatak.
que dicen mucho. ¿Y qué es eso? Eso es como, lo utilizan para muchas cosas, como gracias, por favor, porque acá no existe la palabra permiso, por ejemplo. Para todo eso ocupan yatak. Hay una que es para describir un momento de felicidad en compañía de más gente. Eso es algo muy lindo. No sé cómo se pronuncia realmente. ¿Cómo se dice? Hagi. Hugi. Hugi, hagi. Hugi, hagi, hagi, hugi, ya ustedes saben. Sí. Ahora, ¿qué tú crees que tú como latina tienes que traerle a esta gente? A la sabrosura. Sensibilidad, empatía. Y le falta más biribiri, ¿viste? Más pimienta. Dame un ejemplo. Te vamos a tomar una cerveza, el mismo ejemplo que te acabo de dar, y es como que, bueno, tenés que organizarlo y tenés que... un poquito más de espontaneidad. Un poco más de flexibilidad. Hay muchos que les gusta esa flexibilidad que tenemos nosotros que nos sale de adentro. Ya. Nos sobra el calor, claramente, la gente es tan fría. Quizás la apertura, que se den la posibilidad de conocernos sin prejuicios. Todo lo que tiene que ver con la cultura, de improvisar, esto de conocer gente nueva. No programar tanto un encuentro ocasional. Hoy por hoy conozco gente latinas que sus hijos tienen hábitos daneses, entonces dice, para ir a visitar a mi hijo tengo que decirle, che, mira, quiero ir a visitarte el viernes. Y es tu madre y es tu hijo, o sea, en Latinoamérica se olvidate, le tocas el timbre, le caes, y en Argentina te tomas un mate, o te juntás a comer algo, o organizas algo, rápidamente. Por ejemplo, yo en mi restaurante soy la que más hago propina y soy la que menos sabe idioma. Y creo que es la simpatía, es el sonreír, que ellos atienden como siempre serios, como que agradece que te atiendo, y uno es como muy amable, y creo que eso es lo que más se valora acá, en una sociedad como esta tan fría. Yo creo que actitud, no sé, de alguna forma en las ocasiones que he compartido con ellos, como que son muy vergonzosos. Por ejemplo, tú vas a una discoteca de ellos y tienen que estar muy borrachos para bailar y no son sueltos, se mueven como, no sé, como muy tiesos. Y tal vez eso es porque le tienen mucho miedo al ridículo, porque siempre se ven estupendos y perfectos y no quieren mostrarse no perfectos. ¿Qué tiene un danés que le falta a un latino? La estructura, la organización, el hecho del respeto ante el individuo. O sea, son muy individualistas, pero a la vez ellos son muy respetuosos ante el individuo. Ya. Nosotros, viste, como que vamos y bueno. Cuando tú le estás contando algo, él te escucha y pone 100% de atención. No importa si eres amigo o no, eso es algo muy apreciado aquí. ¿Cuáles costumbres danesas tú harías tuya? En mi caso, personalmente, como esa calma que tienen con todo, creo que eso sí me ha gustado mucho. Me encanta ese tiempo que se da la gente para disfrutar los parques y disfrutar en familia o entre amigos. Porque tú puedes llevar lo que es un picnic con tomarte una cerveza, comerte un sándwich o una pizza barata, no tener que pagar tan caro en un restaurante y poder disfrutar de la naturaleza. Cenar temprano y relajarse. ¿Y cuáles son esas costumbres danesas que tú dices, mira, eso yo no voy a ir, de verdad, yo no la cojo? Hoy de meterse al mar en invierno. Más que nada, el tema de ser tan cerrado, tan estructurado, deja de quedarte tanto con tu organización y abrirte al mundo. Improvisen. Exacto. Recién venía para acá y eran las 7, 6 de la tarde, 8, 9 grados, y se están tirando en el agua del mar. Desnudos, se tiran. Ok. Nadan un poquito y después se vuelven a salir y se secan. Y vos cuando les preguntas, ellos te dicen que es saludable, que está muy bueno, pero hay que bancársela, ¿me entiendes? Hay que tirarse ahí. Su poca confianza. Tengo muchos colegas daneses y para tomar confianza ha tenido que pasar como 2 meses para que se suelten realmente, como para que te den un abrazo, para que te saluden. Antes siempre es todo de lejito, cada uno con su espacio. O sea, acá nadie se mete en el espacio de otro. ¿Cuál ha sido la experiencia más extraña que tú has tenido con un danés? Fue en Cristiania, era de noche, nosotros estábamos con unos amigos solamente divirtiéndonos y viene este señor a contarnos un chiste, nos empieza a invitar cervezas y de repente se le cae su dentadura al señor, porque realmente era un señor grande que tenía dentadura, pero no se preocupó demasiado, solo recogió la dentadura y nos seguíamos riendo de la dentadura. Es la zona que se considera de Cristiania como una zona libre, le llaman como que no es Europa, solamente que bueno, uno si quiere tomarse una birra, comprarse algo para por ahí fumar, gente va a turistear y puede hacerlo tranquilamente. Ya ustedes sabían que quería ese señor con este niño. Ya éramos varios. Si te gustó este video, dale a like, comparte y déjanos saber qué fue lo que más te ha gustado. Nos vemos en la próxima ruta.